El Ministerio Evangelístico y de Enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Les doy muy buenas tardes. Hoy vamos a estar celebrando nuestro 31º encuentro como Escuela de Formación Ministerial Vida para todas las naciones. Estaremos entregando nuestra tercera enseñanza de esta materia que estamos estudiando en estos días, que es escatología, o sea, los tiempos del fin. Ya en estas dos anteriores enseñanzas que hemos entregado, hemos visto algunas cosas bien interesantes y necesarias de conocer para ubicarnos bien en el tiempo en que estamos viviendo. Estuvimos en una primera entrega enseñando sobre lo que es escatología y estuvimos mirando en esta enseñanza las definiciones diferentes que hay de escatología, y hemos dicho que escatología es el estudio o la doctrina acerca de los tiempos del fin. Así que nos hicimos una pregunta en el capítulo 1 cuando estudiamos, y esta fue: ¿en qué tiempo vives? O deberíamos decir, ¿en qué tiempo estamos viviendo nosotros? Así que en este tiempo hubo una enseñanza en donde notamos que en la Biblia los religiosos, así como los discípulos, tenían inquietudes, y estuvimos hablando un poco de eso, por conocer las señales de los tiempos. Recordamos, o recuerdo en este momento, que los fariseos y los saduceos le pedían a Jesús que les mostrase señal del cielo. Los discípulos también querían saber acerca de los tiempos. Cuando Jesús les dijo que el templo sería derribado y que no quedaría piedra sobre piedra, que no fuera derribada, ellos le preguntaron que cuándo serían esas cosas y qué señal habría de su venir y del fin del siglo. Así que hay mucha inquietud. Hoy en día nosotros podemos decir que la gente vive también con inquietudes por querer saber acerca de las cosas que han de venir. La gente vive con esa inquietud. La gente quiere saber qué será el día de mañana. Muchos, como decíamos, consultan horóscopos, las barajas, las cartas, la ceniza del tabaco, de la borra del café, tantas cosas que hace la gente para querer conocer acerca de los tiempos que se aproximan. Pero decíamos que hay una sola manera aprobada por Dios en la que nosotros debemos conocer los tiempos que estamos viviendo. Y hemos dicho por la palabra que realmente estamos viviendo tiempos peligrosos. Y explicábamos en esta segunda enseñanza que dimos, explicábamos que son peligrosos no tanto por lo que estamos viendo en el mundo, que por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. No porque haya tanta delincuencia y tanta maldad en el mundo, sino que son peligrosos para nosotros, la iglesia del Señor, por lo que dentro de la iglesia de Dios está surgiendo. Y hemos dicho que dentro de la iglesia se está levantando algo que Pablo llamó el misterio de la iniquidad. Dentro de la iglesia del Señor se están levantando muchos que son anticristos, porque se oponen a Cristo, porque se oponen a la palabra de Cristo, se oponen a la verdad de Dios. Dentro de las iglesias tenemos gente que, como lo dice Pablo cuando escribe a Timoteo, son amadores de sí mismos, tienen apariencia de piedad, pero con sus actos, con sus hechos niegan la eficacia de esa piedad. Así que después de hacernos estas preguntas, lanzamos una palabra de alerta, porque este alerta nos muestra a nosotros que debemos tener mucho cuidado dentro de la iglesia del Señor, porque como el Señor mismo lo dijo, el trigo y la cizaña están creciendo juntos. El trigo y la cizaña están creciendo juntos. El asunto es que se parecen tanto que nosotros no podemos muchas veces distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Pero el asunto es que el diablo tiene a sus ministros disfrazados como ministros de justicia aún dentro de la congregación, y tristemente decíamos que aún podemos notar que dentro de las congregaciones hay ministros del diablo que se han disfrazado como ministros de Jesucristo y se hacen pasar por pastores, se hacen pasar por profetas, se hacen pasar por apóstoles, evangelistas, en fin.
Así que, hermanos, estamos viviendo un tiempo en el que nosotros debemos tener mucho cuidado. Recordamos en la enseñanza que nosotros dimos sobre la excelencia en el ministerio, que uno de los propósitos principales que Dios colocó en el corazón de sus ministros fue el de equipar, el de preparar, el de formar adecuadamente a la iglesia, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y decíamos que una de las razones principales al preparar a la gente era que dejaran de ser niños fluctuantes, que fueran engañados y arrastrados por estratagemas de hombres que para engañar usan con mucha sutileza las acechanzas del enemigo. Así que hay mucha falsa doctrina que se ha infiltrado dentro de las congregaciones. Hay muchos falsos ministros que están infiltrados dentro de la iglesia del Señor. Hay muchos ministros del diablo disfrazados como ministros de justicia, y nosotros tenemos que estar apercibidos, porque como el Señor nos dijo, por sus frutos nosotros debemos conocerlos. Así que vamos a ver qué fruto es el que está manifestando esta persona, y vamos a saber a qué atenernos, a qué nosotros hacer pues con estas personas. Una de las cosas que mencionábamos en medio de toda esta enseñanza es lo que en la carta a los Efesios el Señor Jesucristo allá en Apocalipsis le dijo a Juan que escribiera. Y hay algo allí que nosotros debemos notar, y es que la iglesia de entonces probaba a los ministros. Por ejemplo, aquellos probaban a aquellos que decían ser apóstoles y que no lo eran. No eran apóstoles nada, pero se decían ser apóstoles. Y hoy en día ha surgido una fiebre de apostolitis, que todo el mundo quiere ser apóstol porque todo el mundo piensa que ser apóstol es ser más grande. Pero eso es falso. No hay tal cosa como que un ministerio más grande que el otro. Cada uno en el lugar en donde Dios le colocó es grande como el Señor quiere que sea. Pero la grandeza en el ministerio es ser humilde, ser servidor. El que quiera ser más grande entre vosotros, hágase vuestro siervo. Eso es lo que está escrito, eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, después de lanzar esta alerta y de haber analizado el carácter de los hombres en los postreros días, estuvimos viendo que es una realidad que estamos viviendo. Entonces estuvimos analizando el carácter de los hombres en estos postreros días, y hemos llegado a la conclusión de que nosotros debemos mantenernos firmes. Conociendo todas estas cosas, debemos mantenernos firmes. Ahora entendemos el por qué el Señor nos ha llamado, nos ha llamado a la atención de las enseñanzas primeras. Él desde un principio nos dijo que el que edifica su casa sobre la roca, ¿verdad?, es el que va a permanecer firme. Vienen las pruebas, vienen las tempestades, vienen los ríos, pegan contra esa casa, pero no cae, porque está parada sobre la roca. Por el contrario, el que levanta o edifica su casa sobre la arena, cuando vienen las pruebas, las luchas contra ella, cae, y grande es su ruina. Así que Dios desea que nosotros seamos hombres y mujeres prudentes, que edifiquemos nuestra casa es sobre la roca. Y ya hemos dicho que la roca sobre la cual nosotros debemos edificar nuestra casa, esto es, nuestras vidas, es la roca de la revelación de la palabra de Dios. Hay muchas cosas dentro de las Escrituras que nosotros debemos conocer. O sea, la Escritura envuelve muchas cosas en ella, pero debemos descubrir la verdad que contiene las Escrituras. Así que la verdad está allí. Jesús lo dijo de esta manera allá en Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que el meollo de todo el asunto es conocer la verdad. Tenemos pues que pedir a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad, para que nosotros podamos descubrir la verdad que está allí. Todos pueden descubrir la verdad, pero no todos tienen la verdad.
¿Por qué no todos tienen la verdad? Porque les falta algo que es imperativo, es sumamente importante, necesario: permanecer en la palabra. Decíamos que Juan, en capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 3, nos dice que somos bienaventurados cuando leemos, cuando oímos y cuando guardamos la palabra de la profecía de este libro. Entonces, qué importante pues es estudiar, escudriñar, esculcar en la palabra de Dios, buscando el gran tesoro que ella envuelve, ¿verdad? Nosotros necesitamos descubrir la verdad en la palabra de Dios. Esa palabra es lo que nos va a permitir adquirir el oído espiritual, porque cuando nosotros tenemos el oído espiritual, aprendemos a oír la voz de Dios a nuestras vidas, a nuestro corazón. Entonces ocurre aquello que el Señor nos demanda: nuestra fe crece. Y el Señor, una de las cosas que siempre exhortó a sus discípulos fue a tener fe en Dios, a creerle a Dios. Hemos dicho en esta escuela que hay mucha gente que cree en Dios, pero poca gente que le cree a Dios, lo cual es algo muy diferente que lo otro. Mucha gente cree en Dios, pero poca gente le cree a Dios. Este es un tiempo en el que nosotros debemos creerle a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, mis hermanos, algo que nosotros debemos lograr pues en nuestras vidas ante estas cosas, y con este breve resumen quiero refrescarles la memoria, es mantenernos firmes y fluctuar ante estas cosas que están pasando. No debemos movernos fácilmente de nuestro modo de pensar. Y decíamos que el modo de pensar al que se refiere aquí el apóstol Pablo en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, esa manera de pensar del griego nous también significa sentimiento o sentir. O sea que no nos dejemos mover fácilmente. Hemos dicho que hoy en día están surgiendo muchos predicadores de doctrinas raras y están confundiendo a mucha gente. Así que nosotros no debemos ser movidos con facilidad de nuestra manera de pensar, de nuestro sentir en Cristo, sino que debemos estar bien parados, bien firmes en la revelación. Si ya Dios nos dio la revelación, nada ni nadie nos debe mover de allí. Amén. Hay un misterio que está en operación dentro de la iglesia, que es el misterio de la iniquidad, y en la enseñanza anterior, en la segunda enseñanza que dimos, estuvimos hablando que el peligro que hay tremendo dentro de la iglesia por el surgimiento de tantos hombres que, diciendo ser ministros de Jesucristo, están estorbando a Cristo. Y hemos, haciendo un análisis, llegado a la conclusión de que muchos de estos hombres son anticristos. Son anticristos porque se oponen a Cristo, se oponen al deseo de Cristo, a la voluntad de Cristo. Y el deseo de Cristo es que todos lleguemos a alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que lleguemos a ser un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, que haya en nosotros la epignosis, como dice en el griego, esto es conocimiento pleno. Y muchos se oponen, no permiten que el Señor traiga esto a sus hijos. Así que bueno, estos son tiempos peligrosos por esta razón. Hoy vamos a dedicarnos a estudiar la profecía de las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel fue una profecía que se le entregó a este instrumento de Dios, a este ministro, por razón de la oración que él estaba haciendo a favor de su pueblo de Israel y la santa ciudad de Jerusalén, que estaban en cautividad. Les invito a que abran en sus Biblias al libro de Daniel, capítulo 9. Allí en este capítulo 9 usted va a encontrar en los primeros 19 versículos la oración que el siervo Daniel le hiciera a Dios a favor del pueblo de Israel, que se encontraba en esta cautividad. Para no dedicarle mucho tiempo a esto, ya que nosotros estudiamos aquí en la escuela una materia que titulamos Enséñanos a orar, no voy a dedicar mucho tiempo a esto. Simplemente
dentro de esta oración quiero enfatizar o quiero resaltar que la respuesta de Dios para Daniel no se hizo esperar. Amén. Como leemos nosotros en los versos 20 al 27, dice que cuando el varón Gabriel se apareció ante Daniel con la respuesta, y esta respuesta fue la profecía de las 70 semanas, hay algo que él le dijo a Daniel y que yo quiero resaltar aquí para que usted también lo vea, porque así es Dios para con nosotros sus hijos. Desde el principio de tus oraciones, le dice Gabriel a este varón, a Daniel, fuiste escuchado, yo fui enviado para traerte la respuesta. Cuando desde el principio de tus ruegos, de tus oraciones. Y es que es importante, hermanos, porque hay gente, yo lo he visto, lo he escuchado muchas veces, hay gente en la iglesia del Señor que piensa y dice, el Señor como que no me oye a mí. ¿Usted ha escuchado a alguien decirlo? El Señor como que no me oye a mí. El Señor a mí como que no me escucha. Porque yo le pido y le pido, le pido y le pido y no pasa nada. Y Dios no hace nada. Bueno, en esta materia, Enséñanos a Orar, explicamos que hay diferentes maneras de orar y hay muchos que no saben orar. El Señor dijo en una oportunidad, pedís y pedís mal para gastar en vuestros deleites. El Señor le dijo en otra oportunidad a aquellos fariseos y saduceos que vinieron a Él para tentarle con el asunto de una mujer que había sido esposa de 7 hermanos. Él les dijo estas palabras, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis. Y mucha gente en la iglesia lamentablemente está errando porque no conocen a ciencia cierta la voluntad de Dios, como es que Él quiere que se ore. Yo tengo que decirles a ustedes lo siguiente: hay una herencia que ya Dios el Padre nos ha dado en Cristo Jesús. Esa herencia es nuestra, está a nuestra disposición. Pero como Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 1, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos. Señor, allí Kyrios en el griego significa, aunque es dueño, amo de todo. Ya el Señor nos entregó a nosotros todas las cosas, toda bendición, toda buena dádiva que desciende del cielo nos ha sido dada, es nuestro. Pero ¿por qué no lo estamos aprovechando? Porque somos niños. Entonces debemos dejar de ser niños, debemos crecer y alcanzar la madurez espiritual, debemos ser adultos para que podamos tomar posesión de lo que es nuestro. Y esa es la razón del por qué muchos están fallando en estas cosas. A veces oramos por cosas por las que no tenemos que orar. Decíamos hace unos momentos cuando conversábamos allá en la entrada que hay mucha gente que ora por los enfermos, ora por los endemoniados. Yo particularmente, como ministro de Dios, aprendí por la palabra que yo no debo orar por estas cosas. Oración es tener un diálogo, una conversación con Dios, con mi Padre. Amén. Pero cuando yo estoy ante uno enfermo o ante una enfermedad o una persona endemoniada, yo no estoy allí para orar, yo estoy allí para ministrarle. Como Pedro le dijo al cojo de la hermosa, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Aquí no es momento para orar, aquí el momento es para ministrar, para servir, para dar de lo que nosotros tenemos. Pedro le dijo al cojo de la hermosa, mírame a los ojos. Y cuando él le miró, que estuvo atento, le pidió la mano y enseguida los tobillos y las piernas se le afirmaron y se levantó y comenzó a dar saltos y fue sano. De lo que tengo te doy. Así que nosotros debemos aprender, debemos conocer qué es lo que tenemos. Y si yo tengo algo, es para darlo, porque para eso el Señor me ha dado a mí toda buena dádiva y todo don perfecto. Así que, mis hermanos, en este capítulo 9 de Daniel, en los versículos 1 al 19, encontramos algo bien interesante en cuanto a la oración. Sepa que Dios, desde el primer momento, miren, incluso Isaías dice de que antes de que nosotros abramos la boca, cuando disponemos nuestro corazón para entrar a su presencia, para hablar con Él, ya Dios sabe lo que nosotros vamos a decir. Tenemos que aprender a entender
en el mundo espiritual qué es lo que está pasando detrás de las cosas. Por ejemplo, les invito a que ustedes estudien el capítulo 10 de Daniel, para que vean allí, cuando él estaba allí junto al río, con un grupo de personas que le acompañaban, que estaba también orando y estuvo 3 semanas, 21 días, ayunando y orando y clamando a Dios y todo esto, y la respuesta de Dios no venía, no llegaba, hasta que finalmente apareció de nuevo el varón Gabriel. ¿Y qué le dijo? Una vez más, desde el principio de tus oraciones fuiste oído y yo fui enviado, pero aquí hay algo que usted debe saber. Yo fui enviado con la respuesta, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso. O sea, en el mundo espiritual, aquel que fue designado por Dios para traer la respuesta a Daniel fue detenido, recibió oposición por parte de un enemigo que estaba allí. Hasta que vino Miguel, dice él, uno de los principales príncipes en el reino de los cielos, y pudieron pues contra aquel principado, de manera que Gabriel vino a Daniel y entregó la respuesta de Dios. Muchas veces la respuesta no llega, no es porque Dios no nos oye, sino porque muchas veces o lo estamos haciendo mal nosotros, o porque en el mundo espiritual hay oposición, y tenemos que aprender a nosotros imponernos a esa oposición que pudiera haber en el mundo espiritual, porque a diferencia de Daniel, nosotros hoy tenemos más autoridad sobre los espíritus que Daniel. Daniel era un profeta de Dios tremendo, pero Daniel no tenía lo que nosotros tenemos como hijos de Dios. Nosotros tenemos autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre que le fue dado a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, para echar fuera a los demonios. Así que Daniel no tenía esa autoridad que nosotros tenemos. Así que, hermanos, hay una buena enseñanza bien linda en esto. Bueno, la respuesta que Daniel recibió a sus oraciones, a sus ruegos, fue esta profecía, las 70 semanas. Y eso lo encontramos en los versículos 20 al 27 de este capítulo 9 del libro de Daniel. En esta profecía, nosotros encontramos que allí hay mención de un anuncio que es lo que más claro puede hacernos ver a nosotros sobre la vida de Jesucristo que había de venir. Fíjense que estamos todavía en los tiempos antiguos, gente que vivía bajo la ley y todo eso. Jesucristo no tenía señales de que iba a aparecer, ni mucho menos. Pero allí en el Antiguo Testamento, en esa porción, desde el capítulo 20, desde el versículo 20 hasta el versículo 27, que en esta profecía de la que vamos a estar hablando ahora, encontramos la declaración o lo que más luz da acerca del programa de Dios para Israel en estos tiempos finales. La revelación del programa de Dios para las edades, en especial para Israel y la santa ciudad de Jerusalén. Yo les dije al principio que aquí vamos a encontrar en esta profecía no solamente lo que tiene que ver con el pueblo de Israel y la santa ciudad de Jerusalén, sino que de alguna manera nosotros estamos allí incluidos en algo que hemos llamado el paréntesis de Dios, que es un tiempo que se intercaló dentro de la profecía para darle lugar a un misterio que Dios se tenía reservado, que ese misterio es el que conocemos nosotros como el misterio de la gracia, el misterio de la iglesia, el misterio en el que el Espíritu Santo iba a edificarse una iglesia para Cristo. ¿Cuándo entonces fue que se dio esta oración? Y preste atención en esto. La fecha de la oración que hizo Daniel fue en el año primero de Darío. Este Darío es el mismo que aparece en el capítulo 6 del libro de Daniel. Este Darío fue el rey que nombró a Daniel como uno de los 3 gobernadores sobre los 120 sátrapas. Es como decir, aquí en Venezuela nosotros usamos la figura de gobernador y la figura de los alcaldes. Los alcaldes son los que se encargan de gobernar sobre los municipios y los gobernadores son los que se encargan de gobernar sobre los estados. Amén. Entonces Daniel fue nombrado como uno de los gobernadores sobre los 120 sátrapas. Aquí vamos a encontrar que ese año en el que
Daniel hizo la oración, fue el año 538 antes de Cristo. 538 antes de Cristo. Aquí hay algo bien interesante que vamos a encontrar en este estudio al respecto, porque Daniel estaba orando por el pueblo de Israel, vino el ángel, y aquí hay una enseñanza también para nosotros. Hay muchas cosas que Dios nos entrega a nosotros a través de sus ángeles. Ustedes recuerdan que Jesucristo en una oportunidad dijo que seamos hospedadores, porque muchos sin saber hospedaron ángeles. Los ángeles son ministradores de ¿quiénes? De los que han de ser herederos de la salvación. Ellos son ministradores de los santos. Los ángeles, aunque muchas veces no los veamos, eso no quiere decir que no están en medio de nosotros o que no están a favor de nosotros, sino que ellos están, pero como viven en una dimensión diferente a la que nosotros vivimos, nosotros tenemos unos ojos que son naturales y que están diseñados para ver en lo natural. Pero los ángeles viven en una dimensión diferente y solamente algunas personas tienen la capacidad de ver dentro de esta dimensión. Por ejemplo, Daniel fue uno de los hombres que podía ver a los ángeles y tratar con ellos. Gabriel habló con Daniel fácilmente, y cuando usted va al capítulo 10, el que sigue, va a encontrar que aunque Daniel estaba con varias personas, más sin embargo las otras personas sentían la presencia del ángel, oían las voces, pero no veían a nadie. Ahora Daniel sí estaba viendo al ángel, al varón Gabriel. Cuando conversaba con él, muchos estaban espantados. Entonces, en el mundo espiritual, nosotros necesitamos ser capacitados por Dios para poder ver. Ahora, los ángeles, ellos están ministrando a los santos, ellos están a favor de la iglesia, ellos están guardando a la iglesia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Y Dios envía a sus ángeles para bendecirnos. Así que los ángeles no son algo o no son seres que fueron enviados por Dios para ciertas y determinadas personas. Hay muchos de nosotros que sin saberlo muchas veces han sido librados de peligros gracias a la intervención de los ángeles, aunque usted no lo haya visto. No lo ha visto, pero eso no quiere decir que no haya sido librado. Por ejemplo, y vale la pena que yo les mencione esto para que en ustedes se crea una inquietud por conocer estas cosas. En una época de mi vida, yo era joven, tenía una moto, pelo largo, yo decía que era hippie. Bueno, sí, era un hippie en aquellos tiempos. No tenía el pelo largo como ahora, ¿no? El pelo me llegaba por acá. Bueno, yo venía por la autopista 1 en mi moto, y en aquellos tiempos había una fiebre que la adrenalina, uno quería experimentar, sentir la adrenalina, y yo venía en esa moto a todo dar, todo lo que daba el acelerador. Así que yo venía como a 120 en esa moto, por el canal de velocidad. De repente, antes de llegar al puente de Socorro, cuando yo iba por ese canal de velocidad a full chola, como decimos aquí, sentí literalmente que unas manos me empujaron del canal de velocidad al canal de en medio, en la autopista. La moto se acostó hacia la derecha, literalmente se acostó, y yo fui a dar al otro lado, pero en el instante en que yo fui empujado hacia el canal de en medio, en ese instante pasó un carro por donde yo venía. Si yo venía a alta velocidad, el carro iba al doble de la velocidad que yo traía, o sea, el que venía manejando el carro me iba a pasar por encima, me iba a volar bien lejos, me iba a matar. ¿Quién fue el que me empujó para librarme de ser atropellado y matado por el conductor que traía ese carro? No hay ninguna explicación. Un ángel de Dios me libró en ese momento de perecer atropellado en esa autopista. Y muchas veces, hermanos, usted ha sido librado o ha sido bendecido de alguna manera por los ángeles de Dios, aunque no los haya visto. Con el tiempo, después de haber madurado por el conocimiento de la palabra que Dios me ha dado, yo he podido ver a los ángeles, y muchas veces los ángeles han venido a mi vida
para traerme respuestas de parte de Dios, para traerme encomiendas de parte de Dios. Les he visto ministrando en medio de la iglesia del Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, entendamos que los ángeles tienen una participación en el ministerio de la iglesia muy activa. No ignoremos que los ángeles están allí, aunque no les veamos. Amén. Ojalá Dios le dé a todos la facultad de tener visión espiritual. Así como necesitamos el oído espiritual para aprender a oír la voz de Dios, igualmente necesitamos la visión espiritual para poder ver en el mundo espiritual. Hay cosas en el mundo espiritual que nosotros ojalá y pudiéramos ver para que nos gocemos y alabemos al nombre del Señor. Entonces, esta oración fue en el 538 a.C., pero lo interesante es esto: la profecía que Daniel recibió, que es la profecía de las 70 semanas, versículos 20 al 27 de este capítulo 9 de Daniel, no comenzó, esa profecía no tuvo lugar, no se cumplió inmediatamente. Pasaron los años hasta que finalmente vino la respuesta de la profecía. Daniel incluso había muerto antes de ver el cumplimiento de la profecía, y la profecía no se ha cumplido en su totalidad. La profecía todavía está por cumplirse, porque falta una semana de esta profecía que aún no se ha cumplido, que es la semana número 70. Ya las primeras dos fases o etapas de la profecía tuvieron cumplimiento. La etapa o la fase de las 7 semanas y la fase de las 62 semanas. Vamos a ver entonces los precedentes que acompañaron la respuesta a la oración de Daniel. Bien, primero fue que Daniel estaba interesado o estaba angustiado por lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Yo a veces me pregunto, hermanos, aquí en Venezuela nosotros estamos viviendo algo similar. En este caso, todo Israel estaba en cautividad. La santa ciudad de Jerusalén estaba destruida. Los muros estaban destruidos, las puertas habían sido quemadas, no había nadie viviendo dentro de la ciudad de Jerusalén. Y sin embargo, la oración de un solo hombre movió la mano de Dios. La oración de un solo hombre permitió que Dios le diera una respuesta de solución a esta situación. ¿Por qué en Venezuela estamos viviendo nosotros esta crisis tan terrible? Y aunque mucho pueblo está orando, muchos están proclamando y declarando, no pasa nada. A veces nosotros queremos ver en nuestro propio tiempo la respuesta a nuestras oraciones. Les digo que hace un momento comentaba eso. Daniel no vio la respuesta, o sea, no vio el cumplimiento de la profecía allí mismo, en el momento en que recibió la respuesta. Él recibió la profecía, él recibió la respuesta, pero la profecía aún no comenzó a cumplirse. Pasaron años para que esto comenzara. Ni siquiera él estaba vivo cuando esto comenzó a suceder. Él no vio la restauración de los muros, él no vio la restauración de las puertas que habían sido quemadas, él no vio la restauración de Jerusalén, él no vio la restauración del templo. Daniel murió. Eso vino años después. A veces nosotros estamos orando y estamos queriendo ver el cumplimiento, la respuesta a nuestras oraciones ya. Pero Dios tiene también un programa con Venezuela. Venezuela necesitaba ser procesada porque aquí se cayó mucho en lo que es la idolatría, en lo que es la brujería y todas estas prácticas que son abominación para Dios. En Venezuela se corrompió el corazón del venezolano a tal punto que hoy en día podemos decir que nos estamos comiendo los unos a los otros. Aquí estamos viviendo una práctica de cosas que nadie puede entender. Tú vas a comprar algo con efectivo y te vale un precio, pero si lo vas a comprar con tarjeta de débito, te vale 4, 5, 6 veces más caro. Entonces, si tú quieres comprar con efectivo, entonces no consigues el efectivo, tienes que comprarle el efectivo a una persona que mueve efectivo y tienes que darle entonces una ganancia. El corazón del pueblo de Venezuela
se ha corrompido, está corrupto. Y Dios necesita procesar a esta nación. Mire, aquí los principios, los valores del venezolano están perdidos. Están perdidos. Y por más que nosotros oremos y clamemos y todo eso, mire, Dios necesita procesar a esta gran nación. Está sacando a muchos venezolanos fuera del país. Muchos están en otras naciones. Dios está culturizando a muchos pueblos para que cuando regresen de nuevo a Venezuela, traigan esa cultura que aquí ahora no hay. Aquí la cultura que hay en el venezolano es la del más vivo. El ejemplo que hay es el de la más alta autoridad hasta la más baja. Todos quieren ser ladrones porque eso es lo que produce dinero. Bueno, pero van a haber momentos, va a llegar el tiempo, y se los estoy diciendo, va a llegar el tiempo en que Venezuela va a cambiar. Venezuela va a tener un boom de prosperidad. Venezuela va a tener unos tiempos en el que habrá seguridad jurídica y muchos inversionistas del extranjero vendrán para invertir aquí. Y habrá tanto dinero y serán tantas las empresas que van a surgir que usted no tiene ni idea de eso. Pero eso va a suceder porque Dios tiene un plan para Venezuela. Venezuela fue escogida por Dios para producir un gran avivamiento mundial. Un gran avivamiento que vamos a verlo aquí, pero que lo vamos a exportar fuera de Venezuela. Lo vamos a llevar a muchos otros lugares. Lo vamos a ver, sí, pero todo tiene que ser conforme a lo que Dios ha trazado, a lo que Dios ha cortado. Lo veremos así. Así que la respuesta de Daniel fue inmediata. Yo puedo decirles que he tenido visiones de Dios, he recibido palabras proféticas de Dios, pero por el hecho de Dios haberme mostrado lo que Él va a hacer, no quiere decir que eso tiene que ser ya. Vamos a esperar entonces que en el Señor las cosas se den conforme Él lo tiene planeado, programado. Aquí tienen que caer muchos corruptos, tienen que caer. Y el ejemplo de la caída de estos corruptos va a llenar de temor a muchos que están debajo y que están tratando de imitarles a ellos también. Eso va a pasar, esperemos. Usted se acordará de mí y dirá, gloria al Señor, así era, verdaderamente así era. Entonces, el tiempo en que se dio la respuesta, inmediatamente. Brevemente voy a leerles aquí algunos versículos. Miremos, empecemos primero con Daniel en el capítulo 9, el versículo 21. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, cuando aún estaba en oración, aún estaba hablando en oración. Pero miren qué lindo es esto. Vamos a compararlo con lo que leemos allá en Daniel, donde yo les mencioné hace unos momentos, y leamos algunos versículos allí también. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. No, dice aquí, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Vamos ahora al versículo 12 y leamos hasta el 13. Entonces me dijo, se supone que el ángel, ¿verdad?, que se le apareció: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Deténgase brevemente allí un momento. ¿Cuándo fue oído? En el primer día. Estaba él todavía hablando, y el ángel fue enviado por causa de sus palabras. ¿Ok? Lo que les decía hace un momento. Luego el versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia
se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Aquí entonces se menciona los postreros días. Los postreros días. Si usted sigue estudiando el libro de Daniel hasta el capítulo 12 al final, se va a encontrar que los postreros días tienen que ver con aquella semana número 70 que iba a suspenderse en el programa hasta que se cumpliera el misterio de Dios. Daniel tiene una experiencia, se le da respuesta a sus oraciones, y en el versículo 20 añade: Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Persia de Grecia vendrá. En fin, pero aquí en esto, sobre la oración, hermanos, yo quisiera que usted captara pues lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos. En Hebreos capítulo 1, en versículo 14, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? No son todos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores, servidores. Miren, hermanos, hay un salmo, el 8, donde el escritor dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles. Tradujeron allí. Hemos explicado aquí en la escuela que la palabra original que se traduce ángeles al español es Elohim. Y Elohim, más que todo, tiene que ver con la persona de Dios, el Creador, en su forma plural, en su forma completa, pues. Elohim, cuando fue hecho el hombre al principio, allá en Génesis capítulo 1, nosotros leemos en los versículos 26 al 28 cómo Dios quiso hacer al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Allí no lo hizo un poco menor que los ángeles, lo hizo como Dios, por supuesto, por no ser en su totalidad la misma naturaleza de Dios, porque Él fue sometido a prueba. Sin embargo, el hombre fue hecho no a la imagen de un ángel, fue hecho a la imagen de Dios, el Creador. Amén. Nosotros pues debemos entender que cuando Dios nos creó para que fuéramos como Él aquí en la tierra, señores de la tierra, amos de la tierra, sojuzgáramos la tierra, la creación toda. Pero cuando nosotros estamos viendo a los ángeles, ellos vienen a servirnos a nosotros. ¿Por qué creen ustedes que los ángeles vienen a servirnos a nosotros? Ellos fueron comisionados por Dios para hacer esto. Si ellos nos vienen a servir es porque para Dios nosotros como hijos somos de alguna manera, no quiero con esto que nosotros pretendamos que somos más grandes que los ángeles ni no eso, pero de alguna manera los ángeles nos ven a nosotros como hijos de Dios, como seres superiores. Pero nosotros debemos mantener nuestra humildad ante ellos, porque esa es la voluntad de Dios. Dios envía a sus ángeles. Mire, Jesús dijo cuando fue entregado, la noche que fue entregado, cuando Pedro sacó la espada y cortó la oreja del siervo, cuando le estaban poniendo preso, el Señor dijo: si yo quisiera, le pediría al Padre que enviara varias legiones de ángeles y vendrían, porque soy hijo. ¿Usted ve? Pero allí estaba hablando ¿quién? Estaba hablando el hombre, Jesús. No estaba hablando Dios, estaba hablando el hombre Jesús. Yo le rogaría, le pediría a mi Padre, y Él enviaría 3 legiones, 4 legiones, lo que yo le pida, Dios lo va a enviar. Ustedes recuerdan cuando estaba Eliseo con Giezi y estaban todos cercados y estaban los ejércitos enemigos allí. ¿Qué hizo Eliseo con Giezi? Oró, clamó a Dios para que Dios abriera los ojos del criado. Y cuando éste hubo abierto los ojos, ¿qué vio? Que los que estaban con ellos eran muchos más que el ejército enemigo que estaba alrededor. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban allí con ellos a su favor?
el ejército celestial. Estaban los ángeles con sus carros y caballos de fuego y todo eso. Así que nosotros, hermanos, esto debemos guardarlo y llevarlo, porque son precedentes que nos enseñan cositas bien interesantes al respecto. Bien, sigamos adelante entonces. ¿Para qué vino Gabriel a Daniel cuando Dios le envió con la respuesta? Dice, para darle sabiduría y entendimiento. Yo me hacía una pregunta cuando estudiaba esto. Yo le decía al Señor, tu palabra dice, allí en Santiago capítulo 1, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Dios puede dar sabiduría a cualquiera que se lo pida. Pero aquí en este caso, Daniel es visitado por un ángel, quien le dice que fue enviado para darle sabiduría y entendimiento. O sea que los ángeles pueden hacer esto. Bueno, así lo dice la palabra. Ahora yo no sé, analizando esto, si la sabiduría vino a través de la revelación de la profecía de las 70 semanas, o si es que los ángeles tienen alguna facultad sobrenatural para producir esta sabiduría y este entendimiento en alguna persona. Yo creo que el Espíritu Santo lo puede hacer, pero en la antigüedad, cuando estos hombres estuvieron en su ministerio, no estaba el Espíritu Santo de Dios morando en ellos como está ahora en nosotros. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ha capacitado con dones del Espíritu Santo. Nosotros tenemos ahora 3 grupos de dones que nos han sido dados para que podamos ministrar con ellos a los que lo necesitan. Tenemos los dones del grupo de poder, los dones del grupo de revelación y los dones del grupo de inspiración. Ok. No se les olvidó, ¿no? En los dones de poder, ¿qué tenemos? Fe, milagros, sanidades. En los dones de revelación, ¿qué tenemos? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y en el don de inspiración, ¿qué tenemos? Hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Amén. Nosotros tenemos ahora eso. Es parte de la iglesia, es algo que Dios nos dio por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Pero en aquel tiempo ellos no tenían al Espíritu Santo viviendo en ellos permanentemente. El Espíritu venía sobre ellos temporalmente para producir en ellos algún efecto en un momento dado. Entonces ellos necesitaban, para tener esta sabiduría, necesitaban algo más, algo diferente. Pero nosotros hoy en día tenemos o contamos con la presencia misma del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. El Espíritu Santo nos puede dar a nosotros sabiduría, ¿sí? Pero aquellos no lo tenían. Pero los ángeles podían de alguna manera traerles a ellos esta sabiduría. A ver, ¿quién recuerda lo que es sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? En resumen, parafraseándolo, la sabiduría es el buen o el mejor uso que nosotros podemos darle a un conocimiento obtenido. Entonces, ¿cómo actuar de la mejor manera ante algo que nosotros conocemos? Esa es la sabiduría. Salomón le pidió a Dios, entre las 3 cosas que Dios le presentó, que le diera sabiduría, y Dios le llenó de una sabiduría que la sabiduría de Salomón se conoce, se reconoce en el mundo entero como la sabiduría más grande que hombre alguno haya tenido jamás. Aquí en Isaías capítulo 65, el versículo 24 dice: y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Quiero, hermanos, que usted se lleve esa porción de las Escrituras, sépalo. Dios sí oye tus oraciones. Dios sí responde a tu clamor. No creas que Dios está sordo para ti. No le hagas caso al diablo. El diablo es un mentiroso. Él es padre de mentira. Dios sí te oye y Dios sí responde, pero Dios muchas veces no lo hace como nosotros queremos. Pero de que lo hace, Él lo hace. Amén. Antes que clamen, dice Isaías,
responderé yo. Antes que clamen. O sea, ni siquiera tú necesitas abrir tu boca para decirle a Dios tus necesidades. Ya Dios te ha oído y ya Dios ha respondido. El problema, como les dije antes, no radica en eso. El problema no es que Dios te haya respondido o no. El problema es que mucha gente, aun cuando Dios ya le haya dado todas las cosas, por ser niño, no las puede aprovechar, no las sabe aprovechar. Imagínese usted, se me ocurre aquí, es una visión que tuve de repente. Imagínese usted que aquí es una cocina y aquí en la cocina tenemos una nevera y que yo tengo unos niños como hijos. Entonces compro un paquete de galletas y le digo a los niños, muchachos, les compré este paquete de galletas, es para ustedes, pero lo coloco en la parte alta, en la parte de arriba de la nevera. Yo salgo y me distraigo y me voy por allí, pero los muchachos se quedan mirando el paquete de galletas y dijeron, o dicen entre ellos, mi papá me dijo que ese paquete de galletas lo compró para nosotros, pero como está arriba y no lo pueden alcanzar, no se lo comen, no lo toman y no lo disfrutan, aunque lo compré para ellos como su papá. Amén. ¿Me está entendiendo la idea? Si ellos fueran un poquito más adultos, más grandes, ¿qué creen ustedes que harían en este caso? Mi papá me dijo que esas galletas eran para nosotros, así que vamos a cogerlas. Si no alcanzo, me subo en una silla o busco un palito, como sea, pero yo jalo el paquete de galletas porque eso es mío. Mi papá me lo compró. Y eso es lo que está pasando con la iglesia de Dios hoy en día, que aunque Dios ya nos dio tantas cosas, todas las cosas nos fueron dadas, muchos por ser niños, porque lo ven inalcanzable, no se esfuerzan por alcanzarlo. Pero si tuvieran un poquito de madurez espiritual, bueno, ponen allí una silla, buscan la escalera, como sea, pero se encaraman y lo cogen. El almacén, el depósito de los bienes que Dios nos dio está allí, es nuestro, ya nos fueron dados. Pero nosotros tenemos que ir a buscarlo, tomarlo, agarrar lo que es nuestro. El Padre dijo que eso era de nosotros, así que tomémoslo. Y punto. Amén. Bien, entonces el varón Gabriel, volando con presteza, vino a Daniel en el versículo 21 y le dice estas palabras que ya leímos anteriormente. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ya sabemos entonces, o lo vamos a ver más adelante, lo vamos a desarrollar, de qué se trata la respuesta. Dice que salió para darle sabiduría y entendimiento. Esto está en el versículo 22. Vamos a leerlo. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Pero dice, y me hizo entender. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Aquí en la escuela, ¿qué ha pasado con ustedes y la palabra de Dios? Vamos a la Biblia y ubiquémonos allá en el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Felipe es impulsado por el Espíritu para ir hacia el desierto, donde iba el etíope eunuco en una carroza leyendo en voz alta el profeta Isaías. ¿Qué pasó con ese etíope eunuco que venía leyendo el profeta Isaías, mas no entendía? Que Felipe le preguntó, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo este etíope a Felipe? ¿Cómo entenderé si no hay quien me explique? No hay quien me diga de qué se trata. Sube y me explicas. Bueno, eso es precisamente, vino el varón Gabriel y le hizo entender, le explicó de qué se trata el programa de Dios. ¿Ven? Asimismo, Dios a ustedes en esta escuela les está haciendo entender muchas cosas acerca de la palabra de Dios. Bendito su nombre para siempre. Entonces, ¿qué le dice el ángel a Daniel? El versículo 23, vamos a leerlo un momento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden
Mire cómo dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora vamos a mirar aquí algunas cosas interesantes que podemos encontrar. La palabra orden literalmente significa un programa pues que fue cortado. La orden, un decreto fue cortado. Pero allí le dice el ángel a Daniel estas palabras que me llaman mucho la atención, y yo lo resalté en la guía. Porque tú eres muy amado. Tú eres muy amado. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted ahora. Alguno podrá decir: caramba, qué privilegio tan grande el que tuvo Daniel, que era tan amado por el Padre. Déjeme decirle a usted lo siguiente: usted es más amado para Dios que Daniel. Yo le voy a hacer otra pregunta. ¿A quién cree usted que amó más el Padre? ¿A Daniel o a Jesús? ¿A quién cree usted que amó más el Padre? ¿A Daniel o a Jesucristo? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hay una cosa en la que Dios sabe que nosotros le amamos. ¿Cuándo Dios sabe que nosotros le amamos? Cuando guardamos sus mandamientos. Amén. Allá en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, cuando guardamos sus mandamientos. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, Jesús, como dice Filipenses en el capítulo 2, fue exaltado hasta lo sumo, porque aprendió la obediencia y se entregó hasta la muerte, y muerte de cruz. No cualquier muerte, la muerte de cruz. Ahora, la pregunta que yo le voy a decir es, o que le voy a hacer es: ¿a quién amó más Dios? ¿A Daniel o a Jesús? A Jesús, por supuesto. Pero ¿cómo dice Jesús en la oración que él hace en el capítulo 17 de San Juan? Que Dios nos ama a nosotros, que los has amado a ellos como a mí me has amado. ¿Cómo es que dice Jesús allí que nos amó el Padre? Como a mí. Dios nos ama a nosotros tal cual como ama a Jesús. Y si Dios ama más a Jesús que a Daniel, tanto así que nosotros somos hijos, hermanos. Somos hijos de Dios. Dios nos ama. Así que Dios está muy interesado en responder a nuestras oraciones, pero debemos esforzarnos en conocer su perfecta voluntad para nuestras vidas. En qué estamos fallando, por qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal. Bien interesante todo esto. Así que en 1 de Juan, en el capítulo 3, versículo 1, leemos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, ¿usted cree que Dios ama más a los hijos, o a los siervos que a los hijos, o a los amigos que a los hijos? Le voy a hacer la pregunta de esta manera entonces. Usted es la madre o el padre de familia y tiene sus hijos en la casa, pero es amigo de su vecino o de su vecina. ¿A quién ama usted más? ¿A su vecino o a su vecina, o a sus hijos que son engendrados por usted o concebidos por usted, paridos por usted? ¿A quién ama usted más? A sus hijos, por supuesto. ¿A quién prefiere usted más? ¿Al vecino, al amigo o a su hijo? Pues mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No es cualquier cosa el ser llamados hijos de Dios. Mucha gente pasa o mira muy superficialmente este asunto de que somos hijos de Dios. Mucha gente no entiende lo que implica el ser llamados hijos de Dios. Mucha gente no entiende la magnitud del evento de ser llamados hijos de Dios. Porque es que Dios nos engendró a nosotros para ser sus hijos. ¿Qué pasó con Jesucristo? Que lo querían apedrear, lo catalogaron de blasfemo por decir que era hijo de Dios. Lo querían matar porque decía que era hijo de Dios. Pero si era hijo de Dios, entonces, bueno. Y ahora preguntemos, a diferencia de los fariseos y de los saduceos, ¿a quién respondía más Dios el Padre? ¿A los amigos, a aquellos sacerdotes fariseos y saduceos que le ministraban, que le servían en el templo, o a su hijo?
a su hijo, tanto así que su hijo le glorificaba siempre, y todo lo que él le pedía al Padre se lo daba, porque era hijo. Pues nosotros también somos hijos, caramba. Somos hijos amados, muy amados, más que Daniel, muy amados. Y Dios también está interesado en respondernos a nosotros como sus hijos. Tanto es así que ya Él firmó un cheque con toda la herencia a nuestro nombre. Está allí, es tuyo y es mío. Lo único que tenemos que hacer es tomarlo. Eso es nuestro. Amén. Entonces, muy interesante esto que podemos ver aquí en los precedentes que acompañaron la oración de Daniel y la respuesta. Pero vamos a ver ahora la profecía, lo que es la profecía. La respuesta, entonces, decíamos que fue una profecía, una visión de un programa que Dios cortó, que Dios ordenó para el pueblo de Israel y la santa ciudad de Jerusalén. Vamos a leer en el capítulo, en los versículos 24 al 27 de este capítulo 9 de Daniel, lo que el varón Gabriel le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, determinadas, cortadas, decididas. Es un programa, ya eso está hecho. Una vez me dijo el Señor a mí unas palabras hace unos 4 años. Hace unos 4 años el Señor me dijo estas palabras. Me dijo: siervo, hay cosas por las cuales yo no te digo que ores. Hay cosas que yo no quiero que ores por ellas, porque ya están determinado lo que ha de suceder en relación con Venezuela. Hace 4 años el Señor me dijo, porque estaba la iglesia con aquella auge de querer clamar, de hacer oraciones, vigilias y ayunos y todas estas cosas que se están haciendo hoy en día en la iglesia. Mucha gente está orando y está clamando, están saliendo a las calles, tomándose de las manos, haciendo ayunos y oración, y no pasa nada. Hace 4 años el Señor me dijo: hay cosas por las cuales yo no te digo que ores. No ores porque ya está determinado, ya eso está listo, eso, lo que tiene que ocurrir va a ocurrir porque yo lo decidí así. Y en Venezuela lo que está pasando, Dios quiso que pasara y seguirá pasando hasta que sea el momento, porque Dios quería doblegar la cerviz de este pueblo que ha sido rebelde. Mire, aquí en Venezuela, la iglesia de Dios es rebelde. La iglesia de Dios es rebelde. Ahora, imagínense cómo serán los de afuera de la iglesia. Entonces, Dios necesitaba cambiar o doblegar la cerviz de este pueblo. Necesitaba cambiar esa naturaleza que hay en este pueblo, porque este pueblo fue escogido, como lo hemos dicho ya muchas veces, escogido para cosas grandes. Yo soy un hombre que me he dedicado, y mire, aquí estamos, este pequeño grupo de ministros de Dios, preparándonos. A nosotros no nos importa que esté lloviendo, que haya el solazo, los sacrificios que tengamos que hacer para venir aquí, para dedicarles este tiempo a ustedes. Lo estamos haciendo porque sabemos lo que Dios tiene detrás de sus vidas, lo que Dios va a hacer a través de usted. Sabemos lo que Dios va a hacer a través de usted. Yo lo creo, y porque lo creo, entonces sigo haciéndolo, y mi esposa está dispuesta a pagar el precio, y estamos pagando un precio, a pesar de las dificultades y a pesar de que financieramente no es rentable la escuela, en el sentido en que lo ven los hombres naturales. Pero como nosotros no lo estamos haciendo para el hombre natural, sino para Dios, y sabemos que Dios es el que mejor paga, no nos importa, vamos para adelante. Seguimos leyendo entonces. 70 semanas están determinadas, están cortadas, están programadas, pues, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y entonces dice para. Aquí hay 6 cosas que vamos a encontrar después del para, que quiero que le preste mucha atención. Vamos a hablar un poquito de cada una de esas cosas. La primera que aparece: terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad,
para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Quién será este santo de los santos? ¿Quiénes son los santos primero? Nosotros somos los santos. ¿Y quién es el santo de los santos? Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Vuelvo a repetir esta parte para que la entienda bien, la capte bien. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, esa palabra orden, como vamos a ver ya, es decreto, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, que hacen un total de 69 semanas. Amén. Luego dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, vamos a leer estos 2 versículos siguientes y vamos a analizar un poco esto. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Miren que aquí hay algo, un detalle que quiero que usted capte, préstele atención. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, escuchen, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Estamos hablando de un pueblo y estamos hablando de un príncipe que ha de venir en el futuro, pero el énfasis lo está colocando es en el pueblo para lo que viene. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién va a destruir la ciudad y el santuario? No el príncipe que ha de venir, sino el pueblo de donde viene ese príncipe. Entonces, hermanos, miren, el pueblo de un príncipe que ha de venir, o sea, de este pueblo va a venir un príncipe en un día futuro, pero este pueblo va a destruir, como leímos aquí, la ciudad y el santuario. Vamos a ver esto un poquito más adelante, cosa que se cumplió ya en el año 70 después de Cristo. El versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Mire, ¿cuántas semanas llevamos aquí ya descritas? 7 y luego 62, que hacen 69 en total. Luego habla de la última semana, y por otra semana, la que falta, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este desolador aquí, en el original, es el shomen. Y shomen significa el que trae ruina, destrucción, gran angustia. Este shomen, este desolador, que se le menciona aquí a Daniel, es aquel anticristo que habría de aparecer luego de que sea quitado de en medio, el que detiene a la única persona que puede detener la manifestación de la apostasía. Amén. De eso hablamos en la enseñanza anterior. Recuerdan que estuvimos haciendo un estudio acerca del capítulo 2 de Segunda a los Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo les dice a ellos que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni permitan ser conturbados, alterados en su ánimo, ni por palabra, ni por carta, ni por espíritu. O sea, no dejen que nadie les deje moverse de esto, porque ya él les había enseñado que había una venida del Señor que no era visible para todo ojo, de eso estuvimos hablando, sino que era una venida para buscar lo que es suyo, a su pueblo, y que es una venida en donde el mundo no le va a ver, sino que el Espíritu Santo de Dios nos va a levantar a nosotros para encontrarnos con Él en las nubes e irnos de regreso al reino de los cielos, donde celebraremos pues allá las bodas, la cena de bodas, el mimá y estas cosas que nos esperan. Amén.
Pero habrá una venida para el mundo en donde el Señor Jesucristo será visto de todos, que es la que se menciona en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, que vendrá con las nubes del cielo y todo ojo le verá y los que le traspasaron harán lamentación por él. Bien, hemos dicho entonces que allá en 2 de los Tesalonicenses, en el capítulo 2, se dice que hay un misterio que el apóstol Pablo llama el misterio de la iniquidad, que es la apostasía. El profeta Daniel habla de esta apostasía y habla de una abominación desoladora. Ahora, esta abominación desoladora nosotros podemos conocerla, podemos entender de qué se trata cuando estudiamos en su conjunto la Biblia, todo aquello que tiene que ver con estas cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que este anticristo que ha de aparecer, que es llamado por Daniel aquí el Shomen, el desolador, el que trae ruina, destrucción y gran angustia, ese anticristo va a tener su aparición durante la última semana que falta por cumplirse de la profecía. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? En esta última semana él va a realizar un pacto con muchos, dice allí donde leímos. Va a realizar un pacto con muchos, pero añade que a la mitad de la semana él hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo que me hace entender a mí que el pacto que él va a realizar con muchos tiene que ver con el continuo sacrificio y las ofrendas que se celebrarán en el templo de Jerusalén, cosa que ahora no se puede hacer porque no existe el templo. Lo que quiere decir que ese pacto va a permitir que los israelitas levanten de nuevo el templo de Jerusalén y comience otra vez el culto de los sacrificios de animales, como lo hacían en la antigüedad, allá en el desierto, y como lo hicieron después de ser asentados en la tierra que ellos recibieron. Entonces, hermanos, ¿cuándo es que va a tener la aparición esta apostasía? ¿Cuándo es que se va a manifestar este hijo de Satanás, a quien Daniel llama Chomén? ¿Cuándo es que se va a manifestar? Cuando se ha quitado de en medio el que lo detiene. Y el que lo detiene, ya hemos dicho, es el Espíritu Santo de Dios y la iglesia de Jesucristo. Jesús le dijo a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, lo que mi Padre te ha revelado de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta revelación yo voy a edificarme una iglesia. La iglesia se va a edificar sobre Cristo y su palabra, amén. Y luego añade: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no tendrán ninguna fuerza, ningún poder en contra de ella. Por eso es que mientras nosotros estemos aquí, esta semana número 70 no puede tener cumplimiento, porque la razón de ser de esta semana es la aparición del príncipe que mencionamos allí en lo leído de Daniel, el príncipe de un pueblo que ha de venir. Ese príncipe va a surgir durante esta última semana que falta por cumplirse, que no podrá tener lugar hasta que seamos quitados de en medio nosotros, que somos los que le detenemos. Las puertas del infierno, del Hades, no podrán abrirse para darle lugar al misterio de la iniquidad, porque estamos nosotros aquí. El Espíritu Santo y nosotros somos uno solo y tenemos poder y autoridad sobre las fuerzas del infierno. Por eso es que los demonios tienen que huir de delante de nuestra presencia. Los principados tienen que huir de delante de nuestra presencia. El diablo tiene que huir de delante de nuestra presencia. Cuando el diablo nos ve a nosotros es como si estuviera viendo a Cristo, porque somos el cuerpo de Jesucristo. Tenemos la naturaleza divina de Dios en nosotros. Tenemos el poder de Dios en nosotros y la autoridad de su Hijo Jesucristo. Amén. Seguimos adelante. Entonces, 70 semanas están determinadas. Ok. Cuando nosotros hablamos de semanas, en el hebreo, este vocablo que se traduce semanas es Shabua. Shabua. Pero en el griego se traduce de ectómada. Shabua en el hebreo, ectómada en el griego. Esto es, cuando estamos hablando 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad de Jerusalén, estamos hablando sobre o de 70 semanas, entonces 70 Shabua o ectómadas. Ahora, ¿qué significa Shabua? ¿Qué significa ectómada? En el hebreo y en el griego, ¿qué significa?
Bueno, un periodo o conjunto de 7. Esto puede referirse a 7 días o 7 meses o 7 años. Ahora, en esta profecía que se le da a Daniel, nosotros entendemos que estamos hablando de un conjunto o periodo de 7 años. Cada semana es el equivalente a 7 años. 7 años proféticos. ¿Por qué lo sabemos? Porque la historia así lo confirma. Ya la primera parte de la profecía que ha tenido cumplimiento nos deja a nosotros ver con toda claridad que se trata de una profecía sobre semanas proféticas de años. O sea que cada semana es el equivalente a 7 años. Cada semana equivale a 7 años proféticos. Amén. Entonces, estamos hablando de 490 años que deben transcurrir para el pleno cumplimiento de la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas. Esta palabra determinada del hebreo es nextá. Eso quiere decir cortadas o decididas. Así que Dios a veces cuando decide, cuando Él corta en el tiempo, en el programa sobre el tiempo o de las edades, un programa, hermano, eso tiene que cumplirse porque eso está determinado por Dios, así y así ha de ser. Entonces, en el versículo 24, nosotros encontramos un bosquejo de las cosas que deben suceder durante este programa. Ahora, vamos a analizar un momento ese bosquejito y vamos a tratar de entenderlo. Durante estas 70 semanas deben ocurrir algunas cosas que nosotros vamos a encontrar. Primero, terminar la prevaricación. La palabra que se traduce allí, prevaricación, en el hebreo es peshá, que significa rebelión o transgresión. La otra cosa, poner fin al pecado. La otra es espiar, del hebreo kafar, relacionado con kofer, que significa limpiar, borrar la iniquidad, o agwon, que significa también maldad o injusticia. Durante estas 70 semanas estas cosas tienen que suceder. Seguimos leyendo. Una nota que tengo aquí. Debemos entender que esto se refiere al sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. Esta es la base del perdón, no tan solamente de Israel, sino también de todo el mundo. Allá en Zacarías, el capítulo 12, versículo 10, leemos que la palabra de Dios dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿De quién será que está hablando aquí? De Jesús, por supuesto. Estamos hablando de aquel que fue crucificado, que fue traspasado. Nosotros leemos allá en Apocalipsis también que el Señor Jesucristo es presentado en la visión que se le da a Juan como alguien a quien traspasaron. ¿Okay? Todo ojo le verá y los que le traspasaron, dice el versículo 7. En Romanos capítulo 11, versículo 26 al 27, también leemos: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En Zacarías 13, el versículo 1, dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en el capítulo 1 de San Juan, el versículo 29, leemos: el siguiente día, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, en resumen, debemos entender que lo que estamos hablando aquí, en este programa que Dios cortó para el pueblo de Israel, debía cumplirse este bosquejito de 6 cosas que leemos allí en el versículo 24. Una es terminar la prevaricación, esto es la rebelión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, y las otras cosas que vamos a leer a continuación.
traer la justicia perdurable. Yo pregunto, hermanos, en 2 a los Corintios, en el capítulo 5, cuando nosotros leemos el versículo 21, ¿qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa justicia de Dios, ¿cómo es? ¿Hasta cuánto dura? ¿Será que esa es una justicia eterna, perdurable? Yo creo que lo que estamos leyendo entonces en Daniel tiene que ser sobre o se refiere a lo que Jesucristo logró para nosotros. Nosotros hemos sido hechos la justicia de Dios en Él. Y esa justicia es lo que el Señor logró ahora para nosotros. Pero hay algo aquí que vamos a entender ahora. Porque este programa primeramente fue cortado para el pueblo de Israel y para la santa ciudad de Jerusalén, no para nosotros. Leemos en 2 a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Estamos claros. Somos tan justos como Dios es justo. Amén. No porque nosotros lo hayamos logrado, porque hagamos o dejemos de hacer, sino porque a Él le plació hacernos su justicia. Gloria a su nombre. En el capítulo 5, versículo 17 de Romanos, leemos: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que claramente entendemos que esta justicia que nosotros somos ahora, porque Dios nos hizo, su justicia es un regalo, es un don, no es algo que nosotros podemos lograr, que nosotros podemos ganar o conquistar, sino que es algo que Dios nos regaló, es un don de Dios. La otra cosa que va a suceder durante este programa, la quinta cosa que encontramos que va a suceder en este programa, en este bosquejo, es sellar la visión y la profecía. Sellarla nos habla a nosotros de poner fin, de consumar, de llevarla a su término. Vamos a leer allá en 1 Corintios, el capítulo 13, versículos 8 al 13. Vamos a leer los versículos 8, 9 y 10 nada más. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto. Ahora, ¿cuándo va a venir lo perfecto? Entonces lo que es en parte acabará, se acabará. Lo perfecto solamente lo puede dar Dios. Más adelante nosotros vamos a entender esto, analizando la profecía, y vamos a llegar a la conclusión de que lo perfecto es el gobierno de Dios sobre la tierra, que durará 1000 años. Hasta ahora todos los gobiernos habidos y por haber han fracasado, y todos se han apartado de la voluntad de Dios. Los pueblos están prácticamente atravesando ahorita un conflicto de moralidad y de justicia caóticos, tremendo, porque no hay conocimiento de Dios. Nosotros leemos en un salmo, pero no recuerdo la cita ahora, que cuando el pueblo es gobernado por el justo, el pueblo se alegra. ¿Quién sabe la cita de ese salmo? Creo que es un salmo. Pero cuando el impío gobierna, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo gime, el pueblo sufre. Y mucha gente ha experimentado esto a través de todos los siglos, a través de todas las edades, en todas partes del mundo, con gobiernos en donde sus líderes no son temerosos de Dios. Ahora, todo gobierno que ha sido temeroso de Dios y que gobierna según ese temor de Dios o la voluntad de Dios, es un pueblo que siempre ha prosperado, que ha florecido, en fin. Así que, hermanos, sabemos que va a llegar un momento en que la profecía va a acabar, que es lo que nos interesa aquí.
La profecía va a acabar, se va a terminar. En Apocalipsis capítulo 10, en el versículo 7, dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Cuál será ese misterio de Dios que se va a consumar? La palabra consumir allí, del griego teleo, significa terminar, concluir, completar, ejecutar, descargar, pagar, satisfacer, terminar, acabar, consumar, cumplimiento, cumplir, en fin. Eso es lo que significa consumará. Entonces, estamos hablando de que cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, esta trompeta que va a tocar el séptimo ángel, ¿en qué momento se tocará? Esa trompeta que va a tocar el séptimo ángel se tocará al final de la semana número 70, que es la que falta por cumplirse. Esta semana número 70, que es la que falta por cumplirse, es la semana que equivale a la gran tribulación, que es el periodo en el que va a gobernar el príncipe del que se menciona allá en Daniel, el Shomén, el que trae destrucción y grande ruina, grande angustia. Entonces, al final de la gran tribulación, al final de la última semana que falta por cumplirse, se va a tocar esa trompeta. Se consumará pues el programa de Dios, el misterio de Dios. Ustedes recuerdan que nosotros ya mencionamos que este misterio que estaba escondido, oculto, nadie lo pudo ver en toda la antigüedad, que los hombres indagaron, trataron de conocer de qué tiempo, de quién era que hablaba y no podían. Pero Dios se lo reveló a los santos profetas y apóstoles del Señor, y que ellos fueron los que ahora a nosotros nos dieron a entender de qué misterio del que se habla. Entonces, nosotros tenemos un misterio que estaba escondido y que salió a relucir cuando Israel, a quien Dios le dio o le cortó ese programa, le rechazó. Así que en Juan capítulo 1, el versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Entonces, él vino a los suyos, él vino para tener cumplimiento de lo que Dios les había ofrecido, prometido. Pero ellos no le recibieron, lo rechazaron, antes le mataron. Pero entonces añade más: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí entonces el misterio de Dios se desarrolla para darle lugar al paréntesis del que nosotros ya hemos hecho mención aquí. Y ese paréntesis es que Dios se tenía previsto levantarse una iglesia de ambos pueblos, tanto de los israelitas, los que eran su pueblo, como los de los gentiles que no eran pueblo de Dios. Ahora Dios está haciendo una iglesia, un solo pueblo de ambos pueblos. La última cosa que sucederá durante ese programa, ¿cuál será? El ungimiento del Santo de los Santos. Esto va a tener lugar, como lo dice Daniel en el capítulo 7, al final de esta gran tribulación o de esta semana número 70, que es la que falta por cumplir. Al finalizar la semana número 70, se finalizará con el ungimiento como Rey de Reyes y Señor de Señores de Jesús de Nazaret, el Santo de los Santos. Vamos a leer aquí en Mateo capítulo 3, versículos 3 al 17, y luego vamos a leer en Apocalipsis capítulo 11, versos 15 al 19. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que nosotros sabemos que hay alguien a quien Dios va a ungir
como el Santo de los Santos, pero que este alguien es Jesús. Y lo sabemos porque aquí en Apocalipsis 11, donde vamos a leer, precisamente de Él es de quien hace mención, del Hijo de Dios, de quien Dios tiene complacencia. ¿Por qué? Porque fue el único a quien se halló digno, es el único que estuvo dispuesto a pagar el precio, es el único que estuvo dispuesto a obedecerle a Dios en todo lo que Dios le exigió. Leemos aquí, otra vez en Apocalipsis 11, 15 a 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces. Me detengo brevemente para recordarles qué fue lo que leímos anteriormente, que al toque de la voz del último ángel, el misterio de Dios se consumará, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Se consumará. Ok, ahora sigamos leyendo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Viene lo perfecto, termina la profecía, se consuma, se termina la profecía. Viene ahora lo perfecto. ¿Con quién? Con nuestro Señor y de su Cristo. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos y voces y truenos, un gran terremoto y grande granizo. Ahora, allá en Daniel, en el capítulo 7, encontramos en el versículo 13 que dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ese uno, como un anciano de días, es el Padre. ¿Quién es el único que puede ungir a Jesucristo como el Santo de los Santos, como el Rey de Reyes y Señor de Señores? Tiene que ser el Padre, no hay otro que lo pueda hacer. El Padre es el único que lo puede hacer. Pero hay algo bien interesante que nosotros encontramos en esto. Vamos a leer en este mismo capítulo de Daniel los versículos 9 y 10 para que veamos aquí algo bien interesante. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Daniel está teniendo visiones en la noche, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades. Está teniendo visiones en la noche y él ve a uno como un hijo del hombre viniendo con las nubes del cielo, ¿verdad? Y le hicieron acercarse hasta donde estaba el anciano de día. Pero en este versículo, para que entendamos bien ese cuadro, mire lo que leemos: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Dónde se están poniendo esos tronos? Tiene que ser aquí en la tierra, ante las naciones, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Y se sentó un anciano de días. En uno de esos tronos se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿De quién creen ustedes que se está hablando? Del Padre, del Dios eterno. Amén. El versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Estamos claros de que estamos hablando del Padre eterno, que se va a sentar en uno de los tantos tronos que se van a poner. Y esos millares de millares y esos millones de millones que van a asistir delante de él, se supone que es aquí en la tierra, porque va a tener un evento a continuación que es bien interesante que nosotros sepamos de qué se trata. Viene el ungimiento del Santo de los Santos, lo final pues del programa. Al finalizar el programa
con la gran tribulación, con la última semana, lo que resta es ungir al que va a reinar por los siglos de los siglos, esto es a Jesús. Pero a mí me llamó mucho la atención que ahí habla de tronos, fueron puestos tronos, y vamos a ver más adelante quiénes son los que se van a sentar en esos tronos. ¿Ok? Número 1, se sentó el anciano de días. ¿A quién hicieron acercarse ante ese anciano de días? A Jesús, el Cristo, el que venía con las nubes del cielo. Ya nosotros hemos leído que Jesús le dijo esto a los del Sanedrín, y eso también está escrito allí en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 7. Estos tronos que aparecen en el versículo 9 de este capítulo 7 de Daniel se ubican en la tierra porque es donde se sienta el anciano para ungir al que va a ser rey sobre todas las naciones, esto es a Jesús. Vamos a leer en el capítulo 25 de Mateo, los versículos 31 al 34, y esto quedará más claro todavía. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿de dónde va a venir? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Pero si Él está aquí en la tierra, y Él está diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿de dónde va a venir? Del cielo, donde está ahorita. ¿Para qué va a venir a la tierra? Para sentarse en su trono de gloria. Ok, seguimos leyendo. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y sigue. Entonces claramente entendemos que cuando estamos leyendo allá en Daniel capítulo 7, estamos hablando de uno que viene con las nubes del cielo, esto es Jesús, para cumplirse lo que Él aquí mismo está diciendo. En el capítulo 7 de Daniel, donde estamos, el versículo 14, dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces claramente estamos hablando de Jesús, quien ha de venir desde los cielos para sentarse en su trono de gloria, pero el anciano de días que lo estará esperando va a ungirle, porque él tiene que ser ungido para ser rey sobre todas las naciones. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 en adelante, cuando se toca la trompeta, mire lo que dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eres y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Se une entonces al Santo de los Ángeles, al Santo de los Santos, esto es a Jesús, cuando se le trae ante el anciano, se sienta en su trono de gloria. Pero algo lindo aquí es que cuando Él es ungido y recibe toda la autoridad y todo el dominio para ser rey sobre todas las naciones, entonces Él le entrega ese dominio y ese señorío y esa potestad a los que van a ocupar los otros tronos que también se establecieron juntos con los del Padre y juntos con los de Él, con el de Él, debo decir. Entonces, leemos en el versículo 18 de este capítulo 7 de Daniel lo siguiente: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Usted, amado hermano, usted, hermanita,
usted, hermano, se va a sentar juntamente con el Padre, el Eterno, en su trono, un trono que va a ser puesto también para usted. Y con Jesucristo vamos a reinar sobre todas las naciones de la tierra. Allí se va a cumplir esto. Es el final de la última semana del programa. Y una vez, cuando venga lo perfecto, porque una vez que nosotros sentemos a reinar con Cristo sobre todas las naciones de la tierra, viene lo perfecto, entonces concluye el misterio de Dios, el programa, se acaba ese misterio, se acabó. Ahora vamos a lo eterno, a lo que es verdadero. Dios va a demostrar que el único gobierno verdadero, justo, perfecto que hay es el gobierno que Dios nos puede dar. Amén. En el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis leemos: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Estamos hablando entonces de eventos que tendrán lugar durante la semana número 70, esto es la gran tribulación. En la gran tribulación se habla de una multitud que nadie puede contar, que van a morir por causa del testimonio que tenían de Jesucristo. Hay mucha gente que va a ser salva durante esta semana. Mucha gente que va a ser salva durante esos días. Dice que por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, ¿quiénes se van a sentar en esos tronos? La iglesia de Dios, los santos del Altísimo. Amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Para el próximo encuentro vamos a mirar, vamos a desglosar las 3 etapas de la profecía. Por lo menos aquí miramos el bosquejo de las cosas que deben acontecer, deben tener lugar durante este programa, ¿ok? Hablamos de todas estas cosas. Pero vamos a ver ahora cómo se desglosan las 3 etapas de la profecía. O sea, qué cosas van a suceder durante las primeras 7 semanas, qué cosas van a tener lugar después en las 69 semanas y luego, por último, qué cosas van a suceder durante la última semana, que es la gran tribulación, de lo que ya hemos hablado bastante amplio. Entonces, el desarrollo de ese programa va a comenzar con el primer periodo de 7 semanas, esto es 49 años proféticas, de lo que se habla en el versículo 25 del capítulo 9 del profeta Daniel.